Increíble conserje sopló burbujas para calmar a niña autista, lo que reveló su madre billonaria. El clamor de la Ciudad de México externalizaba la esencia del éxito y el fracaso, mientras Mariana, una madre billonaria de 38 años, luchaba en el interior de su lujosa mansión. Paredes cubiertas de arte contemporáneo, una cocina deslumbrante y un vestíbulo que envidiaría cualquier hotel 5 estrellas, todo ello era un reflejo de su arduo trabajo, pero en su corazón, la opulencia se sostenía con el hilo frágil de su angustia. Lucía, su hermosa hija autista, presentaba un reto constante que Mariana enfrentaba sola, contestando a las exigencias del estatus social y el amor incondicional que sentía por ella. Esa mañana, el llanto incontrolable de Lucía resonaba en los pasillos como un eco agudo, y la desesperación se adueñaba de Mariana. A medida que la crisis aumentaba, la presión sobre su pecho se sentía casi tangible. Cada segundo que pasaba sin poder consolar a su hija la hacía cuestionar si, a pesar de su éxito, realmente podía ser una buena madre. La culpa se mezclaba con el miedo, miedo a fallar, miedo a no estar a la altura de las expectativas ajenas. En su mente, las críticas de la sociedad sonaban fuerte: ¿cómo puede tener todo y no ser capaz de cuidar de su propia hija? El corazón le latía rápido, pero al mismo tiempo, sentía una calma superficial que la empujaba a intentar mantener la fachada. Lucía, buscando consuelo en su propio mundo de colores y sonidos, estaba en una lucha interna que Mariana no podía entender en su totalidad. La angustia la dominaba, sentía que su vida se desmoronaba mientras intentaba navegar por el océano de incertidumbre y expectativas. En ese momento, el suave crujido de una puerta interrumpió su tormento. Don Felipe, el conserje del edificio, entró con su andar pausado y una sonrisa que, aunque simple, irradiaba una calma inesperada. —¿Puedo ayudarte, señora? —preguntó con un tono cálido. Mariana, aunque al principio dudosa, asintió. No sabía qué podía ofrecerle ese hombre que tantas veces había pasado desapercibido en su vida de lujo, pero estaba dispuesta a cualquier cosa para aliviar el sufrimiento de Lucía. En un instante, la desesperación se tornó un mar de posibilidades cuando don Felipe se agachó y comenzó a soplar burbujas. Las burbujas flotaban, brillando con los colores de un arco iris, convirtiendo el aire tenso en un espectáculo mágico. El llanto de Lucía se detuvo de golpe, sus ojos brillaron mientras trataba de atrapar las burbujas que danzaban a su alrededor. Mariana sintió como su pecho se relajaba por un momento, pero pronto la culpa la abrumó de nuevo. ¿Cómo podía un simple conserje calmar a su hija de una manera que ella no podía? La lucha interna se intensificaba, luchaba entre la gratitud y la indignación. Todo lo que había trabajado para conseguir parecía desvanecerse en el momento más trivial. ¿Era esta la verdadera medida del éxito? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento de magia se tornó en una revelación dolorosa. La risa de Lucía, pura y sincera, era un recordatorio de lo que realmente importaba, pero Mariana se debatía entre el orgullo y la necesidad de ser vista como la madre perfecta. La remembranza de su infancia se apoderó de su mente. ¿Iba a sacrificar su conexión con Lucía solo por mantener la imagen de una madre exitosa? La presión sobre sus hombros se sentía más pesada que nunca, y en ese instante la incertidumbre la envolvió. Como una niebla. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿podría finalmente poner de lado las opiniones ajenas y confrontar sus propios prejuicios? Mariana se sentó en el borde del sofá, sintiendo la suavidad de la tapicería debajo de ella como un recordatorio de lo que había construido. Miraba a Lucía, quien seguía atrapada en el juego de las burbujas.
Aquellos momentos de risa incontrolable le brindaron un respiro, pero también llevaron consigo una tormenta de emociones. La culpa la abrumaba con cada estallido, como si cada burbuja que estallaba fuera un reflejo de sus propias expectativas. Aquel encuentro con don Felipe se transformó en un punto de inflexión que Mariana no pudo ignorar. En su interior, luchaba entre la idea de ser la madre perfecta y la necesidad de aceptar que, en realidad, era humana. ¿Por qué era la calidez de un conserje la que lograba lo que ella no podía? Esa pregunta se convirtió en una obsesión y el eco de su propia inseguridad resonaba en su mente. Decidió que, si quería encontrar respuestas, debía cambiar su enfoque. La mañana siguiente, mientras Lucía estaba en terapia, Mariana se sintió impulsada a explorar algo nuevo. Se inscribió en un curso sobre autismo y cómo conectarse con niños que viven dentro de su propio mundo. La sala de clases se convirtió en un espacio donde su vulnerabilidad fue liberada. Escuchar a otros padres compartir sus experiencias le proporcionaba un sentido de comunidad que nunca había imaginado. Al final de la primera sesión, no se sentía como la madre rica que solía ser, ahora era una madre en búsqueda de instrumentos que le permitieran conectar con su hija de una manera más efectiva. Con cada minuto de aprendizaje, empezaba a vislumbrar herramientas para ayudar a Lucía a navegar sus emociones. Esa noche, al llegar a casa, las burbujas de don Felipe aparecían en su mente, pero también comenzaba a imaginar formas en las que podía ser un apoyo para su hija. Los días transcurrieron y Mariana se sumergió en la lectura y el aprendizaje. Aprendió sobre diferentes técnicas que podrían ofrecer a Lucía un sentido de seguridad en sus momentos más difíciles. Una de estas técnicas estaban diseñadas para ser supliendo a la falta de comunicación verbal. Practicó con una maestra de música, mirando cómo podía emplear ritmos y melodías para conectar con Lucía. La primera vez que lo hizo, sus corazones se encontraron en un espacio de pura alegría, y Mariana sintió la satisfacción de haber dado un paso hacia adelante, dejando de lado su orgullo. Sin embargo, a medida que aumentaba su confianza, también lo hacía una nueva presión interna. El éxito personal de Mariana comenzó a retorcerse con las expectativas sociales que siempre había sentido. Su encuentro con don Felipe y su enfoque en la conexión con Lucía comenzaron a chocar con su antigua manera de ver el mundo, una que estaba llena de glamurosas interacciones y resultados visibles. Ahora empezaba a preguntar, ¿cómo se vería su vida si trabajara no solo para mantener su imagen, sino para realmente transformar su relación con su hija? En el fondo, había un dilema que no la dejaba dormir. Mariana necesitaba encontrar su propio equilibrio entre la autoafirmación personal y la presión externa. La búsqueda de esta respuesta se tornó en su nuevo propósito. Era el momento de cuestionar lo que realmente significaba tener éxito y cómo se definiría su maternidad en los ojos de Lucía. Así, en esa búsqueda de respuestas, decidió llevar a Lucía a una exposición de arte interactivo dirigida a niños con autismo, un ambiente donde la creatividad podía ser el puente entre su mundo y el de su hija. Tenía la intuición de que allí comenzaría un nuevo capítulo en su relación, un espacio donde ambas podrían expresarse sin la carga de las expectativas ajenas. Sin embargo, una sombra de duda la acechaba. ¿Sería capaz de abrir su corazón de una vez por todas y dejar que la esencia de su maternidad floreciera, sin miedo a la opinión del mundo exterior? La incertidumbre la seguía, pero a medida que se acercaba la fecha del evento, sabía que había llegado el momento de enfrentarse a su mayor reto, dejar ir el miedo y abrazar el camino hacia la conexión genuina. Era justo lo que necesitaba, pero algo inesperado en el fondo de su pensamiento la inquietaba. ¿Podría ser aquel un encuentro capaz de cambiarlo todo, o había algo más grande en juego que desafiaba su percepción de éxito y amor? Mariana se despertó aquella mañana con un nudo en el estómago. La exposición de arte interactivo se acercaba rápidamente y, aunque había planificado todo con entusiasmo, el miedo comenzaba a instalarse en sus pensamientos. ¿Realmente podría conectar con Lucía en un ambiente tan nuevo para ambas? Era la primera vez que se aventuraban en un espacio donde las interacciones serían tan libres y espontáneas. Esa incertidumbre la empujaba hacia la duda,
cuestionándose si era la madre adecuada para guiar a su hija. Mientras se preparaba, pensaba en los avances que había logrado. Las sesiones de música, los juegos de burbujas, todas esas pequeñas iniciativas que empezaron a cerrar la brecha entre ella y Lucía. Había momentos en los que la niña respondía a su voz con una sonrisa, instantes que hacían que los esfuerzos de Mariana parecieran valiosos. Sin embargo, la sombra de su antiguo yo seguía acechando. ¿Cuánto de lo que había aprendido realmente se traduciría en una conexión genuina durante la exposición? El viaje al evento fue silencioso y tenso. Mariana buscaba aferrarse a la ilusión de que el arte podría ser el puente perfecto. Nada de presión, se repetía a sí misma. Pero dentro de ella, la batalla de expectativas parecía tener un eco inquietante. Mientras se acercaban al lugar, las luces brillantes y los colores vibrantes se convertían en una excitante promesa de interacción, pero también en un recordatorio de lo que podía salir mal. Al entrar, una oleada de sonidos y luces abrazó a ambas. Mariana observaba a su alrededor, notando a otros niños explorando con fervor, sin restricciones. La artista detrás de la exposición había creado un ambiente que desafiaba el molde tradicional del arte, las paredes eran lienzos sobre los que se podía escribir, las esculturas estaban diseñadas para ser tocadas. Todo un mundo de creatividad se extendía ante Lucía. Mariana se agachó para colocar su mano sobre la de su hija, tratando de infundirle confianza. Vamos juntas, cariño. Lo haremos a nuestro ritmo. Las palabras eran un intento de anclarse a la realidad mientras un torrente de ansiedades la invadía. Se adentraron, y a medida que caminaban, Mariana no pudo evitar notar cómo su hija exploraba con una curiosidad que antes había dudado que existiera. De pronto, Lucía se detuvo frente a una instalación de luces interactivas. Al entrar en contacto con ellas, luces de colores respondían a su movimiento. Fue en ese momento cuando una risa genuina estalló en el rostro de Lucía, un sonido que resonó en el corazón de Mariana y la hizo sentir que, quizás, todo el esfuerzo realmente estaba valiendo la pena. Se acercó a la instalación y comenzó a explorar junto a ella, intentando recordar cada rincón de la sonrisa de su hija. Mientras más se sumergían en la experiencia, más se desplomaban las paredes que había construido en torno a sus inseguridades. Sin embargo, no podía dejar de pensar en la mirada crítica que había estado evitando desde su cambio de perspectiva, la de sus amigos y familiares. La imagen de una madre adecuada y exitosa seguía acechando, recordándole constantemente que tal vez no estaba cumpliendo con las expectativas. Fue justo entonces cuando se dio cuenta de que había un dilema en su mente. ¿Estaba buscando la aceptación externa o realmente quería fortalecer su relación con Lucía? La verdad comenzó a filtrarse en su conciencia como un rayo de luz intermitente. Era el momento de tomar una decisión. Mientras Lucía se sumergía en el juego, Mariana se alejó un poco. La música de fondo resonaba, mezclándose con risas y murmullos. ¿Era ahora o nunca? ¿Podía realmente soltar aquellas expectativas externas y sencillamente disfrutar el momento? Cerró los ojos un instante, y en ese pequeño escape encontró claridad. Las burbujas de don Felipe flotaron de nuevo en su mente, recordándole que la conexión, esa búsqueda genuina, era más importante que cualquier curaduría de su imagen. Cuando regresó hacia Lucía, lo hacía con un nuevo propósito, una decidida sensación de soltar lo que pesaba. Sin embargo, al girar la esquina para unirse a su hija, se encontró con un rostro familiar que nunca esperó ver, un ex colega, acompañado de su hijo, que debía estar allí por las mismas razones. La sonrisa de aquella mujer brillaba, como si supiera lo que Mariana había estado luchando por aceptar. La confrontación era inminente y el momento de la verdad había llegado. ¿Podría enfrentarse a su pasado y, aún así, permanecer fiel a su presente? Mariana sintió como el aire se le escapaba de los pulmones al reconocer a su ex colega, Ana, cuya presencia parecía una advertencia de todos los estándares que había luchado por dejar atrás. Aquella mujer siempre había sido el epítome de la maternidad exitosa desde su perspectiva. La imagen de lo que debería ser una madre, una profesional,
se proyectaba ante ella en ese instante, y el nudo en su estómago regresó con intensidad. Mariana. No esperaba verte aquí, exclamó Ana, su tono juguetón ocultando la curiosidad que probablemente albergaba. ¿Qué tal va tu pequeña? Va, comenzó Mariana, buscando las palabras adecuadas que no sonaran vacías. En lugar de dejar que la conversación se deslizara hacia comparaciones, decidió asumir el control del diálogo. Es una exploradora. Estoy muy orgullosa de ella. Las palabras fluyeron con una determinación inesperada. La mirada de Ana se iluminó, pero no con la admiración que Mariana buscaba. En cambio, era una señal de evaluación, como si estuviera midiendo sus méritos como madre frente a un tribunal invisible. Sintió la tentación de escudarse en los logros de Lucía, pero, en un destello de retroceso, se recordó que su objetivo no era impresionar, sino conectar. ¿No sabías que el arte puede ser un gran facilitador de la comunicación? Está diseñado para liberar la creatividad, añadió Ana, tratando de llevar la conversación hacia un territorio familiar. Sin embargo, ese enfoque no resonó en Mariana. Aquel intercambio se sentía menos como un diálogo y más como una competición. Mientras Lucía seguía jugando en su mundo de luces y risas, Mariana sintió que su corazón latía con una mezcla de frustración y liberación. En lugar de responder con detalles de logros o intentar descifrar la estrategia emocional de Ana, vio en su mente la imagen de su hija, tan radiante en su mundo vibrante, sintió que ese momento representaba todo lo que necesitaba. Mariana, en un alarde de valentía, sonrió a Ana y le respondió, la comunicación es un viaje de descubrimiento, y hoy simplemente estoy disfrutando del viaje con ella. Las palabras salieron acompañadas de un ligerísimo temblor, pero la convicción detrás de ellas era clara. Ana parecía observarla con una mezcla de sorpresa y aprensión, quizás nunca había sopesado que Mariana llevara este tipo de evolución emocional. Y al enfrentar esa mirada, la madre conectó con su ser auténtico. No era su papel compararse con los demás, sino simplemente estar allí para Lucía. Las comparaciones habían sido su prisión, y ahora se sentía más suelta, como una burbuja flotando en un aire cálido. De repente, un grito de alegría la hizo volver a Lucía, quien chapoteaba en una nueva parte de la instalación. Mariana se dio cuenta de que no solo había enfrentado la presión externa, sino también una de las expectativas más profundas que la atrapaban en el ciclo de la duda, su propia percepción de lo que significaba ser madre. Había un nuevo aire de decisión en su pecho, la necesidad de reafirmar su deseo de conexión por encima de la imagen. Voy a dedicarme a fortalecer mi relación con ella, se dio la orden mentalmente, mientras avanzaba hacia Lucía. Esa era su nueva verdad, el camino que elegiría explorar a partir de hoy. Pero, cuando se acercó a su hija, algo inesperado ocurrió. Ana la siguió, y aunque Mariana esperaba que su presencia fuera amable, comenzó a hablar sobre un próximo taller para madres, insinuando que quizás le sería útil. El tono de la conversación había cambiado y una sensación incómoda afloró en ella otra vez. Mariana sintió que debía tomar una decisión, seguir el camino que había marcado o aventurarse en esta nueva dirección con Ana. La pregunta quedó flotando en el aire, una disyuntiva entre la autenticidad y la presión hacia el encuadre social que podría darle reconocimiento. ¿Elegiría lo genuino esta vez, o caería nuevamente en la trampa de las expectativas ajenas? La tensión contenida en su pecho se coló nuevamente a su mente. Mariana se encontró en un punto de inflexión determinante, un cruce inesperado entre su deseo de autenticidad y el atractivo seductor de la validación social que ofrecía Ana. La voz de su ex colega seguía resonando en su mente, sugiriendo que ese taller podría ser la respuesta a lo que le faltaba. Pero, ¿qué era lo que realmente necesitaba? Esa comprensión iluminó la confusión de su mente. Lucía, con su sonrisa inocente y su risa burbujeante, casi la persuadía a dejarse llevar por el torrente de opiniones ajenas. Sin embargo, recordaba ese momento en el que había decidido que lo más importante era fortalecer el lazo con su hija.
En lugar de dejar que la conversación de Ana la arrastrara hacia esa dirección de comparaciones y competencias, sintió que ese mismo momento podría ser un punto de aprendizaje personal. ¿Qué es lo que realmente me gustaría aprender?, se preguntó, enfocándose en su propio crecimiento. Con esa pregunta girando en su mente, se dio cuenta de que el verdadero valor del arte no estaba solo en su capacidad para facilitar la comunicación, sino en su potencial para unirse a las vivencias que era capaz de ofrecerle a Lucía. Mientras Ana continuaba hablando sobre el taller, Mariana sintió un deseo profundo de explorar formas alternativas de conectar con su hija. No quería ser la madre que se acoge a fórmulas ajenas, sino una guía que utilizara sus propias experiencias para enseñar a Lucía. Fue entonces cuando la idea surgió en su mente: podría crear actividades artísticas que no solo estimularan la creatividad de su hija, sino que también promovieran su comunicación. La idea tomó fuerza, iluminando su imaginación. Comenzó a visualizar colores, pinceles, papel y espacios donde ambas pudieran libremente expresarse. Era un momento eureka, un haz de luz en la complejidad de su rol como madre, donde el arte podría no solo ser una herramienta sino un vínculo. Poco a poco, la presión que había sentido por la presencia de Ana se transformó en determinación. Decidida a seguir este nuevo camino, tenía que ser honesta con ella misma. Por primera vez, no le importaba si las técnicas de otras madres eran efectivas o no. Mariana lo entendió claramente: su enfoque sería único y personal, diseñado para Lucía. El bolígrafo se convirtió en su aliado y comenzó a escribir una lista de consejos e ideas, un plano para su aventura en el arte. Esa búsqueda de conexión mental y emocional estaba apenas comenzando. Ana, notando su desviación de interés, intentó interrumpir el flujo de pensamiento, pero Mariana se sintió empoderada para establecer límites. Respondería con amabilidad, pero sin dejarse llevar por la corriente. Gracias, Ana, pero en lugar de eso, creo que voy a profundizar en un enfoque más personal para ayudar a Lucía, contestó con un nuevo tono de seguridad en su voz. La mirada de incredulidad en el rostro de Ana la retó, pero el cambio que iba en su interior no podía ignorarse. Mariana se sintió ligera, casi flotando, mientras sus pensamientos comenzaban a organizarse en torno a esta nueva misión. La sátira de Ana se desvanecía, y en su lugar emergía una claridad serena en su mente: cada pequeño paso que diera sería para fortalecer el lazo que compartía con su hija. Sin embargo, su mirada se desvió hacia Lucía, quien momentáneamente alteró su paz al acercarse con un objeto brilloso en la mano, un indicio de su mundo fascinante. Mariana sintió que esa inquietud del momento podría ser el comienzo de algo invaluable, pero la presencia constante de Ana seguía como una sombra. ¿Sería capaz de mantener su rumbo frente a otras demandas y opiniones externas? El camino estaba trazado, pero aún quedaba por definir hasta dónde estaría dispuesta a llegar. La decisión que estaba tomando en ese instante no solo haría eco en su relación con Lucía, también definiría el nuevo tipo de madre que elegía ser. La incertidumbre recuperó fuerza, y con su corazón acelerado, una pregunta surgió en su mente: ¿sería capaz de desafiar las opiniones de quienes, como Ana, seguían viendo la maternidad a través de lentes convencionales? El aire se volvió espeso a su alrededor, marcando el horizonte de un desafío aún no resuelto. Mariana, aún en medio de esas sensaciones contradictorias, sintió la necesidad imperiosa de actuar. La visión de actividades artísticas transformadoras empezó a tomar forma en su mente. Se imaginó creando espacios donde tanto ella como Lucía pudieran explorar el arte sin prejuicios, disfrutando del proceso en lugar de temer al resultado. La idea le hizo concebir un prototipo de conexión: el arte como una conversación sin barreras, donde cada trazo de un pincel podía ser una palabra no dicha, un sentimiento guardado. Mientras sus pensamientos se entrelazaban, la imagen de Ana se desvaneció gradualmente. Mariana entendió que la comparación no iba a llevarla a ningún buen puerto. En cambio, se enfocó en su propia vida, en sus experiencias y en la relación que había construido con Lucía. Esa conexión era única, llena de matices que ninguna técnica importada podría brindar.
La validación de terceros perdía peso en su vida. Bajo esa nueva luz, Mariana se preguntó cómo podría llevar a cabo su idea. Hacía tiempo que no experimentaba con el arte, y eso despertó en ella un temor conocido. Las inseguridades comenzaron a surgir. ¿Sería capaz de guiar a Lucía? ¿Y si sus intentos fallaban? Pese a esos temores, había una chispa de entusiasmo que no podía ignorar. Recordó la última vez que habían jugado juntas con colores, ambas riendo, con las manos sucias de pintura y el salón cubierto de papel. Esa era la conexión que buscaba. Volvió a sentarse, como si estuviera tallando la escultura de su plan en la mente, y decidió dedicar tiempo cada semana a la creación de una actividad artística. Tenía que investigar, experimentar, y sobre todo, romper con la idea de que su dirección debía provenir de normas establecidas. Mientras bosquejaba un cronograma sencillo, cada actividad se llenaba de significado. Decidió que usarían el collage como su primera exploración. Juntas podrían cortar imágenes de revistas, crear historias y dar rienda suelta a su creatividad. Transmitir el mensaje de que no todo tiene que ser perfecto, que el proceso importa más que el resultado. Una metamorfosis personal estaba en marcha. Con emoción, Mariana sacó la máquina de escribir viejita que había heredado de su abuela. Aunque no sabía si el resultado sería desastroso o mágico, sentía que cada palabra contaba una historia. Así desnudó sus pensamientos, llevando su esencia y emociones a papel, entendiendo que podía ser una guía para Lucía a través de su propia vulnerabilidad. Sin embargo, la inquietud no abandonaba su pecho. Su ensayo de autenticidad la enfrentaba a algo más profundo, la culpa de sentir que estaba abandonando ideas previas para abrazar un enfoque nuevo y casi radical. Esa incertidumbre la llevó a cuestionarse aún más sobre su valor como madre. ¿Qué pasaría si Lucía no entendía su nuevo método? ¿Acaso su deseo de experimentar iba a distanciarla de su hija? A medida que sus pensamientos giraban como Pimbeel en una tormenta, la figura de Ana regresó a su mente. La ex colega no solo traía consigo dudas, sino también la tentación de estridencias que Mariana había decidido rechazar. Esa lucha interna la desafió a definir claramente qué valoraba en la maternidad. La decisión no era solo sobre una elección pedante, involucraba un lado emocional, un acto de rebelión contra las expectativas ajenas. Mariana se encontraba en una batalla entre lo que se esperaba de ella y lo que realmente deseaba ofrecer a Lucía. Con cada palabra escrita, se fortalecía. Allí misma, en esa habitación, Mariana comprendió que su habilidad para avanzar dependería, no solo de su voluntad, sino de su disposición a abrazar su individualidad en un mundo que a menudo prioriza las normas sobre la autenticidad. La posibilidad de construir una conexión genuina a través del arte y la expresión personal podía ser lo que realmente necesitaba. Y entonces, envuelta en una mezcla de emoción y ansiedad, se sentó nuevamente, con el corazón palpitante. Una idea se hizo presente en su mente, tal vez sería beneficioso organizar una pequeña exposición en casa para mostrar lo que ella y Lucía crearían. Sin prisas, podría invitar a algunas amigas cercanas para que vieran cómo había cambiado su enfoque y cómo había evolucionado su relación con su hija. La hoja en blanco aún la desafiaba, pero también le ofrecía el umbral hacia algo valioso. Ya no se sentía como un lienzo virgen, sino como una artista que comenzaba a trazar su camino. La imagen de Ana se desvanecía, y el arte adquiría, de pronto, un nuevo significado. Sería el próximo paso para definir su papel como madre. Sin embargo, en medio de su revelación, un oscuro susurro asomaba en su mente. ¿Y si el taller que promovía Ana no era tan superficial? ¿Y si en el fondo había herramientas valiosas que Mariana estaba ignorando? La lucha entre su nuevo camino y las viejas voces aún retumbaba en su interior, dejando abierta la pregunta que la desafiaba a continuar. ¿Podría realmente prescindir de las opiniones externas, o estaban todas conectadas de algún modo a su propio crecimiento? La mañana del primer taller llegó como una promesa. Mariana se despertó con una mezcla de emoción y temor. Había trazado un plan con esmero,
cada detalle de la actividad estaba pensado para fomentar la creatividad de Lucía. Pero a medida que se preparaba, el eco de sus inseguridades la perseguía. Se miró al espejo antes de salir y se señaló a sí misma con determinación. Hoy es un nuevo comienzo, pensó. Tenía que recordar que no era el resultado lo que importaba, sino el proceso. Sin embargo, la idea de que otros pudieran opinar sobre su enfoque aún le generaba nervios. La cocina se llenaba de olores dulces mientras preparaba algunas galletas para ofrecer a sus posibles invitadas. Cada ingrediente que añadía era como un acto de reafirmación de su decisión. En su mente, aquel acto de cocinar se transformaba en una metáfora sobre la creación, exacta y libre al mismo tiempo. Quería mostrar a Lucía que en la vida, como en el arte, a veces la mezcla de lo inesperado daba frutos sorprendentes. Finalmente, Lucía entró a la cocina, su rostro iluminándose al ver los dulces. Mariana se agachó a su nivel y le sonrió genuinamente, dejando que su calor maternal disipara cualquier inseguridad que pudiera estar rondando. En ese momento, Mariana se dio cuenta de que su hija tenía tanto que ofrecer como ella. ¿Cuándo había olvidado la importancia de escuchar la voz de Lucía en su propia creatividad? Mientras se dirigían a la sala, Mariana sentía que cada rincón de su hogar empezaba a convertirse en un espacio de posibilidades. Había configurado mesas y sillas de tal manera que invitaran a la interacción. De repente, el miedo a juzgarse a sí misma disminuyó al enfocarse en el ambiente que había creado, lleno de color y oportunidades. Poco a poco, las amigas comenzaron a llegar. El ruido de risas y conversaciones portaba un aire de calidez que Mariana no había anticipado. Sin embargo, la voz de Ana reverberaba en su mente, sus críticas y reflexiones sobre lo que debía ser el arte seguían causando eco en su conciencia. La tentación de volver a ese enfoque más serio era fuerte. Pero, de pronto, se sintió sosteniendo su propia decisión con una fuerza renovada. Este espacio era auténtico, una celebración de la conexión con Lucía, sin filtros ni etiquetas. Cuando empezó el taller, Mariana se sorprendió al observar la participación de las dos. A medida que los recortes, las tijeras y los pegamentos se entrelazaban, la risa de Lucía resonaba fuertemente. Mariana, observando a su hija perder la noción del tiempo y del entorno, sintió una especie de epifanía. Ella había creado un entorno donde Lucía se sentía segura, libre para expresarse. Con cada pieza de collage que surgía, Mariana notó en su interior un crecimiento palpable. Ya no buscaba la vía fácil de la aceptación ajena, había decidido abrazar su innovador enfoque. La forma en que Lucía mezclaba intensamente los colores y explicaba sus creaciones era un reflejo de su propio viaje. En ese momento, se comprendió a sí misma, su valor como madre no dependía del reconocimiento externo, sino de la conexión interna que forjaba con su hija. Sin embargo, a medida que el taller avanzaba, la preocupación de enfrentarse a la crítica de Ana se hacía presente. ¿Y si alguna de sus amigas no comprendía su método? Esa pregunta la acechaba, como un eco distante que quería romper su creciente confianza. Fue entonces cuando una de las amigas se atrevió a comentar sobre la falta de técnica visible en el trabajo. Mariana sintió que un nudo se formaba en su estómago, mi mente se llenó de dudas. Antes de responder, respiró hondo, enfrentándose a la expectativa de la norma. Las palabras fluyeron de sus labios y, antes de darse cuenta, les hablaba sobre la importancia del proceso, la conexión y la exploración. Aquella contestación liberadora fue un acto decisivo, finalmente estaba tomando la batuta de su narrativa. Pero su satisfacción se vio rápidamente opacada por la voz interna que recordaba a Ana. ¿Había hecho lo correcto al optar por este enfoque? El aire se sentía denso y cada mirada parecía medir su valía. La ola de incertidumbre la arrastró un instante. Mariana cerró los ojos y escuchó los latidos de su corazón. Allí estaba la vida, llena de dudas, sí, pero también de un potencial que estaba apenas empezando a explorar. Con los ojos aún cerrados, se preguntó, ¿está este camino solo comenzando?
¿Y si la exposición que había planeado era solo el principio de una metamorfosis personal más profunda? La incertidumbre acechaba, una sombra dispuesta a atenuar su luz, pero Mariana estaba decidida a seguir adelante. Con su voz firme, tenía que aceptar que para crecer, esa lucha interna debía ser desafiada. Allí, en su propio hogar, la búsqueda de su autenticidad comenzaba a delinear su esencia como madre, artista y mujer. Con cada instante, sentía que el momento de la verdad se acercaba, y con él, la oportunidad de redefinir su vida. ¿Sería posible que esta jornada artísticamente cruda revelara no solo su esencia, sino la conexión más pura entre ella y Lucía? Mientras una última burbuja de duda estallaba en su mente, Mariana sabía que la historia no había hecho más que comenzar. El taller continuó, pero la tensión no se disipaba. Con cada comentario, cada risa que resonaba al fondo, Mariana luchaba con sus pensamientos. Se aferraba a la ilusión de que su elección de método, aunque poco convencional, estaba valiendo la pena. Sin embargo, una parte oscura de su mente la instaba a cuestionarse, ¿estás a la altura? Mientras las conversaciones se sucedían y los collages tomaban forma, su inseguridad se agazapaba en cada rincón. De repente, se sintió atrapada en una vorágine de expectativas, como si su propia valía dependiera del arte que producían. Cuando observó a Lucía sonreír mientras mezclaba colores, se preguntó si esa felicidad era lo suficiente. ¿Era la conexión emocional tal cual ella creía, o solo una ilusión creada por un entorno amable? Decidió tomar un descanso y se alejó momentáneamente del grupo. En la tranquilidad de la cocina, sintió la necesidad de reconectar con ella misma. Se dejó llevar por la fragancia de las galletas recién horneadas, un recordatorio de que había un tiempo en que se sentía segura en sus decisiones, cuando cocinaba sin la presión de la perfección. Esa sensación de libertad había desaparecido a medida que la presión social aumentaba. Miró a su alrededor y notó la mesa cubierta de colores vibrantes y recortes. Esa era la esencia de la creatividad, un caos ordenado. En ese instante, comprendió que cada proyecto, cada paso que daba con Lucía, era un reflejo no solo de sus habilidades como madre, sino de su capacidad para innovar y crecer. Se dio cuenta de que había dejado que las voces externas dictaran su manera de crear. Volvió al taller con una determinación renovada. Conversaciones fluyeron con más naturalidad mientras vigilaba la expresión de Lucía, rica en emoción y entusiasmo. Incentivó preguntas sobre su trabajo, las ideas fueron surgiendo y se sintió invitar a sus amigas a compartir en un espacio auténtico. Sin embargo, el eco de la crítica del principio aún permanecía inquietante. Fue entonces cuando, casi como una broma cósmica, el mismo amigo que había señalado la falta de técnica planteó un nuevo comentario: ¿te has puesto a pensar en la importancia de experimentar en lugar de buscar la perfección? Esa afirmación fue como una bocanada de aire fresco. Mariana sintió que las demás comenzaron a comprimir espacio y tiempo, revaluando sus propios enfoques creativos. Mariana sintió que un suspiro de alivio se apoderaba de su ser. Se dio cuenta de que lo que había temido era, en realidad, una oportunidad, una invitación a abrir el diálogo sobre el valor de la exploración y el juego en el arte. Aquella crítica inicial se tornó en una chispa que encendió la conversación sobre libertad creativa. Las mentes comenzaron a abrirse, cada una compartiendo luchas y éxitos en sus trayectorias artísticas. Mientras el ambiente se cargaba de energía creativa, Mariana empezó a observar, no solo a Lucía, sino a las madres a su alrededor. La validación que buscaba no dependía de su técnica, sino del ambiente que ella misma había cultivado. En ese momento, reveló una parte de su historia, su propio camino pendular entre el miedo a ser juzgada y la necesidad de conectar. Con cada nueva conversación tomó la decisión de abrazar sus inseguridades como parte del proceso de aprendizaje. La experiencia se transformó en un viaje compartido donde las expectativas se desvanecieron. Como un eco familiar, comenzó a procesar que el arte podría ser tanto un fin como un medio para explorar su ser, no solo en su rol de madre, sino como mujer. Al final del taller, algo en su interior había cambiado. Mariana se despidió de las amigas,
dándose cuenta de que este encuentro no había sido solo sobre el arte externo, sino sobre el arte interno que florecía en cada una. Lucía había creado un collage que era un reflejo de la conexión maternal, un símbolo del viaje que ambas emprendían juntas. Sin embargo, al cerrar la puerta, un pensamiento inquietante surgió. ¿Era el taller el final de una etapa, o apenas el comienzo de una transformación más profunda? Aquella chispa de descubrimiento había encendido un fuego que solo comenzaba a arder y, sintiendo la tensión en su pecho, se preguntó si había llegado el momento de explorar no solo su creatividad, sino su identidad como mujer, artista y madre en un mundo que todavía podía ser deflacionario. La inquietud la sacudió. ¿Podía realmente enfrentar lo que vendría sin los filtros de la autoexigencia? La mañana siguiente, Mariana despertó con una mezcla de ansias y temores. Una especie de revelación había brotado durante el taller, pero la inseguridad aún titilaba en su interior. El sol filtrándose por las cortinas parecidas a pinceladas de luz sobre el suelo la instó a levantarse de la cama. Sin embargo, parte de ella deseaba permanecer bajo las sábanas, abrazando la comodidad de su mundo conocido, lejos de lo inesperado. Sentándose a la mesa, se sirvió un café, tratando de disipar el eco persistente de la crítica. Las palabras de su amigo resonaban en su mente, importancia de experimentar en lugar de buscar la perfección. Esa frase le ofrecía un nuevo marco de referencia, pero también la confrontaba con la necesidad de trascender su zona de confort. Era un desafío que la obligaba a tomar una posición activa, no solo como madre o artista, sino como mujer en constante evolución. Mientras comenzaba a anotar ideas en su cuaderno, una oleada de dudas volvió a acosarla. ¿Qué significaba realmente experimentar? ¿Podría permitir que su creatividad fluyera sin el lastre de la necesidad de ser perfecta? Se sintió atrapada en una batalla entre el deseo de explorar y el miedo a no cumplir con las expectativas, no solo propias, sino de los demás. Simultáneamente, su mente divagaba hacia su relación con Lucía. La pequeña había mostrado una curiosidad matizada por el deseo de conectarse. Aquel vínculo se había tejido con colores saturados de amor, pero también de inseguridades compartidas. Mariana reflexionó sobre cómo su propia búsqueda de aprobación afectaba no solo su arte, sino el ambiente en el que crecía su hija. Si ella misma no se permitía explorar y fallar, ¿cómo podría Lucía hacer lo mismo? Decidida a cambiar, Mariana planeó una tarde con su hija. Sin un propósito específico, pero con la intención de simplemente ser. Fue en el parque donde las hojas danzaban al son del viento que se sintió más viva. Lucía, con su risa contagiosa, se aventuraba a explorar cada rincón del lugar. Mariana, sentada en una banca, observó a su hija y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió disfrutar del momento sin la presión de ser la madre perfecta. Mientras Lucía apilaba hojas y piedras, Mariana sintió una reconexión con su propia infancia, cuando el mundo era un lienzo en blanco. Esa nostalgia impulsó a Mariana a levantarse y unirse al juego. Comenzó a reírse al ver cómo su hija intencionalmente componía una obra de arte con materiales naturales. Sin darse cuenta, Mariana comenzó a seguir ese flujo de creatividad, rompiendo con el rígido sentido de control que antes la asediaba. En esa avant-premiere de espontaneidad, dio paso a la inspiración. Era como si cada rayo de sol la guiara hacia una forma de liberación. Sus miedos se convirtieron en un eco lejano, un grupo de recuerdos que estaban perdiendo fuerza. El juego y la conexión compartida se transformaron en un diálogo artístico interminable. Pero, mientras se sumergía en esa libertad, un nuevo dilema empezó a asomarse. ¿Cómo podría regresar a su mundo cotidiano y seguir nutriendo esta nueva forma de ser, sin caer nuevamente en la trampa de la autoexigencia? La idea le revoloteó en la mente, desafiándola a explorar un propósito más allá del arte, la búsqueda de su auténtica identidad. Al regresar a casa, Mariana encontró un espacio vacío y silencioso, una soledad que palpitaba en los rincones. Fue entonces que la semilla de su próxima meta germinó. Quería comenzar un proyecto personal,
un diario visual que encapsulara no solo su arte, sino también su jornada hacia la autenticidad. Sin embargo, había un peso que le presionaba el pecho, una advertencia: dar este paso podría obligarla a confrontar no solo sus inseguridades creativas, sino también sus aspectos más vulnerables como madre y mujer. Mirando el cuaderno en su mesa, sintió como la incertidumbre y el deseo de explorar la estaban llevando a un nuevo precipicio. ¿Sería capaz de entregarse a esta nueva etapa sin los filtros de la autoexigencia? Una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo mientras un impulso interno la instaba a actuar. Era momento de dar el siguiente paso, el momento de un nuevo descubrimiento y un profundo replanteamiento. La noche la envolvió en un manto de retos y oportunidades, y, con el corazón latiendo con fuerza, Mariana se preparó para enfrentar lo que vendría. Pero antes de caer en sueño, un murmullo inquietante la sorprendió. ¿De verdad podía despojarse de todas esas capas de inseguridad y hallar la libertad que tanto anhelaba, o eran solo burbujas que eventualmente estallarían? Mariana, al despertar aquella mañana, sentía un ligero brillo de determinación al observar los rayos de sol colarse por las ventanas. El recuerdo del taller había dejado una huella profunda en su corazón, una llamativa insistencia en que su camino hacia la autenticidad estaba apenas comenzando. Las inseguridades que aún la acechaban parecían más leves. Había comenzado a reconocer que la verdadera medida de éxito residía en disfrutar cada momento con Lucía, en lugar de estar atrapada en la percepción externa de lo que significaba ser una madre perfecta. Se sentó en la mesa con su cuaderno, y mientras pasaba sus dedos por las páginas, la idea de crear un diario visual que documentara su viaje artístico junto a su hija comenzó a cobrar vida. Se propuso que este proyecto no solo sería un reflejo de sus creaciones, sino también una manifestación de sus emociones y aprendizajes. La exploración del arte se convertiría en un ritual, un espacio donde tanto ella como Lucía pudieran expresarse sin prejuicios, donde cada trazo fuera un paso hacia su conexión más profunda. Aquella tarde, Mariana decidió llevar a Lucía al cuarto donde había comenzado a almacenar materiales artísticos, papeles de colores, pinceles y acuarelas brillantes. Con cada hoja que sacaba, la emoción crecía en el aire. La intención era clara: crear un espacio donde la creatividad pudiera fluir libremente. Fue en ese instante que se sintió como la madre que siempre había querido ser. «Vamos a jugar a ser artistas, cariño», le dijo a Lucía con una sonrisa, y, a medida que se sumergían juntas en la creación, se sintió verdaderamente viva. Lucía, al ver los colores y las herramientas, comenzó a reír, impulsándola a experimentar sin miedo. La conexión entre ambas se tornó palpable, un lazo de confianza que fortalecía su relación. A lo largo de los días, el diario visual se convirtió en su refugio. Cada actividad que llevaban a cabo juntas era un nuevo capítulo que narraba su historia: risas, lágrimas, descubrimientos, errores y aprendizajes. Mariana descubrió que no solo se trataba de un proyecto artístico, sino de una exploración interna que cuestionaba su propia narrativa sobre la maternidad. Sus inseguridades iban disolviéndose mientras generaba experiencias auténticas y significativas con Lucía. Un día, mientras estaban en el parque, Lucía le mostró a Mariana un dibujo que había hecho, una representación de un sol radiante brillando sobre un mar de burbujas. «Mira, mamá, el sol juega con las burbujas», le dijo Lucía mientras sus ojos se iluminaban. Ese simple comentario fue como un eco de su propio viaje. Allí estaba la esencia de su vida reflejada en la inocencia de su hija. Mariana sintió una ola de gratitud pasar por su ser, comprendiendo que el verdadero éxito era permitir que Lucía floreciera en su propio mundo. Mariana finalmente se dio cuenta de que la verdadera creación reside en la autenticidad de sus experiencias juntos. Había dejado atrás la necesidad de comparación y comenzado a valorar su propio proceso. Sus días ahora se llenaban de ritmos de creatividad, exploraciones compartidas y momentos de risas genuinas. La presión por ser la madre perfecta se disipaba y era reemplazada por la magia de vivir el presente con su hija. Sin embargo, en una de esas noches que parecían tranquilas, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era Ana,
su ex colega, invitándola a una exposición de arte. A pesar de las tensiones pasadas, decidió asistir como una oportunidad para mostrar su evolución personal. La ansiedad brotaba en su interior, un eco de la crítica que había vivido, mas esta vez estaba dispuesta a enfrentar la situación desde un lugar de fortaleza. Al llegar a la exposición, Mariana sintió que los ecos del pasado se desvanecían ante su renovada confianza. Allí, rodeada de conversaciones entre artistas y admiradores, encontró su espacio seguro en la vulnerabilidad. Observó las obras exhibidas mezcladas con personas que también habían compartido sus propios retos creativos. En ese entorno, comprendió que cada uno de ellos era una burbuja de experiencias, una representación de luchas individuales en búsqueda de reconocimiento. Al final de la noche, se acercó a Ana, que estaba disfrutando el evento. «Hola, Mariana, ha pasado tiempo», dijo Ana, esbozando una sonrisa que parecía más genuina. Sin embargo, Mariana se sintió empoderada. Decidió compartir su vivencia, su proceso de reconexión con Lucía y el poder del arte en su vida. No se trata solo de crear algo estéticamente bello. Se trata de compartir historias, y ese es el arte más valioso, le dijo con confianza. Ana la miró con sorpresa, como si estuviera viendo a una mujer que había florecido de la tierra de la autocrítica. El diálogo entre ellas fue revelador. Mariana se sintió libre de compartir su verdad sin ataduras de perfección social. Aquella noche marcó un punto culminante en su viaje. Al regresar a casa, una bocanada de satisfacción la llenó. Sabía que la búsqueda de su autenticidad no sería un destino, sino un continuo viaje hacia una maternidad consciente. Mientras reflectaba sobre su transformación, se sintió lista para adentrarse en nuevos horizontes. Mariana abrazó el nuevo capítulo con determinación y amor. Sabía que cada día sería un espacio para aprender, experimentar y crecer junto a Lucía, y que su viaje apenas comenzaba. Al cerrar los ojos esa noche, sonrió al darse cuenta de que el verdadero arte no estaba solo en lo que creaban, sino en la conexión que habían establecido, un vínculo que jamás podría ser organizado ni comparado. Era la obra maestra de su vida, un viaje de transformación que seguiría creciendo, día a día. Ahora, te invitamos a formar parte de esta comunidad que celebra el crecimiento personal y la conexión auténtica. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, realmente ayuda y hace la diferencia. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta experiencia. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.